Muy buenos días. El día de hoy fuimos invitados. Agradezco a la Dirección de Gobierno del Estado, principalmente al Departamento de Enseñanza e Investigación. Es un placer estar aquí con ustedes charlando un poco. Mi nombre es Óscar Vicente López Macías. Soy ginecólogo, adscrito a Hospital Iztecali, turno vespertino. Estoy a sus órdenes y es un honor el día de hoy dar esta pequeña charla. Esta charla es muy importante porque hablar de mortalidad materna es hablar de un tema en el cual vamos a poder ayudar a nuestros pacientes, nos vamos a refrescar un poco qué es lo que debemos de hacer y cómo podemos contribuir todos y cada uno de nosotros personal de salud. De acuerdo, adentrándonos un poco en lo que es la muerte materna, hablamos por definición de la Organización Mundial de la Salud, es la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, esto debido a cualquier causa relacionada con o agravada con el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentes o incidentales. ¿Cómo se clasifica la muerte materna de acuerdo a la OMS o a la Federación Internacional de Gineco? Esta se clasifica de manera directa, puede ser indirecta o tardía. Más adelante les explicaré cada una de estas situaciones en cuanto a la clasificación. Estos son los factores de riesgo de muerte materna indirecta. Ninguna embarazada debería andar manejando, mucho menos en moto. De acuerdo a la mortalidad materna tenemos indicadores de inequidad social y de la calidad de acceso de servicio de salud. Inequidad nos referimos a tener todos las mismas condiciones para poder llevar a cabo un buen embarazo y llevarlo a término en las mejores condiciones. Bien importante tener vigilancia en los sistemas de salud del Estado, en los países del mundo, en cada uno de todos los centros de salud debería de haber todo lo necesario para poder tener resultados adecuados. Se considera, de acuerdo a la OMS, al menos 190 países, que solo de estos 35 reportan de manera correcta. Esto es, hay un subregistro muy importante, de acuerdo de manera sistémica y de forma verificable en los niveles de muerte materna. Este término de es muy común para nosotros los médicos porque hablamos de muerte materna y siempre no queremos escucharlo. Sin embargo, hoy en día seguimos teniendo algunos casos aislados, pero la idea es disminuir y prever esta. La mortalidad materna es una tragedia global. Actualmente, más de 500,000 de mujeres mueren por complicaciones relacionadas con el embarazo. Si nos llama la atención algo, diríamos que el 99% es del mundo en desarrollo y afortunadamente 1% de los países desarrollados. Esto porque es afortunado porque ellos tienen pues todos los medios. Sin embargo, tener todo significa que disminuye nuestras posibilidades de complicación de nuestros pacientes. Vivir en un país subdesarrollado, tenemos un 99% de riesgo de que tengamos complicaciones de nuestros pacientes. Cada minuto, esto es una reflexión, 380 mujeres quedan embarazadas, de las cuales 190 de estas enfrentan un embarazo no planificado o no deseado. 110 mujeres de estas experimentan una complicación relacionada con el embarazo y 40 de estas, de nuestras mujeres, tienen un embarazo realizado en condiciones de riesgo. Cada minuto una mujer muere por complicaciones del embarazo en el mundo. Esta es una situación nada más para ubicarnos de acuerdo a las muertes maternas. Esta se condiciona por 100,000 nacidos vivos. Sí, podemos observar ahí en algunos países, sin embargo, vemos los países más desprotegidos son los que tenemos mayor mortalidad. Por citar un ejemplo, África, que es donde ni siquiera existe la oxitocina. Las mujeres mueren por falta de medicamentos en condiciones infrahumanas y por lo tanto aumenta su mayor número de muertes maternas por año. Algunos de los hospitales del estado podemos observar ahí por condiciones de riesgo, una paciente con mayor índice de masa corporal con obesidad pues va a aumentar su riesgo de tener una enfermedad como hipertensión arterial, diabetes, ¿sí? Y tener un mayor riesgo de cualquier momento del embarazo.
Siempre que hablamos de embarazo, las pacientes nos preguntan, ¿qué riesgo tengo? El riesgo es estar embarazada, ya es un riesgo. Sin embargo, aclararemos por qué nos aumenta o disminuye los riesgos con nuestros pacientes. Hablando de situaciones que no nos gustan mucho los números, sin embargo es muy importante, es un dato interesante hablar de qué está pasando, situándonos, ya hablamos del mundo, ahora vamos a hablar en nuestro país. Riesgos de muerte materna en 1955, 204, en el 90, 89, en el 2000, 72, 2007, 55, esto es una meta al 2015, era de 22 riesgos de muerte materna. Sin embargo, la meta del milenio los vamos a aclarar más adelante. Esto era lo que teníamos pensado para el 2015. ¿Cuál es la magnitud de la morbilidad en México? Por su nivel de desarrollo social, solo se deberían presentar 417 defunciones maternas cada año, que era la meta del 2015. Actualmente se presentan 2 millones de embarazos cada año. Y de estas, cerca de 300,000 tienen complicaciones obstétricas, hablamos de un 15%, y cada año 30,000 mujeres quedan con secuelas obstétricas que las convierten en discapacitadas. Y actualmente estas fallecen 1,100, que es el 0.005, aparentemente epidemiológicamente es un porcentaje muy pequeño, sin embargo estamos hablando de 1,100 mujeres. 80-90% de las defunciones maternas son prevenibles. Y es importante porque esto provoca una secuela social de 3,000 huérfanos al año. Las muertes maternas son mayores que los muertos que tenemos en una guerra, para que nos demos una idea y lo hagamos un poquito de reflexión. Esta es una gráfica nada más para comentar cómo es que vamos con la meta del milenio. Decíamos que íbamos a andar el 22 al 2015, ahí vamos bajando un poco. De 1990 al 2020, la enfermedad hipertensiva del embarazo disminuyó por mitad. La hemorragia obstétrica, que es su segundo número, igual andamos por mitad. Sin embargo, el aborto de complicaciones no ha bajado realmente tanto. Sepsis, infecciones en el embarazo, disminuido considerablemente. Sin embargo, las muertes indirectas, hablábamos de condiciones de riesgo, como la chica que presentábamos anteriormente en una moto. Eso es una muerte obstétrica indirecta. Ahí nos doblamos del 1 al 10%. Entonces, si hablamos de razón de muerte materna, en 1990 estamos en 88 versus, en general, en consenso general, estamos al 43 en el 20. Sin embargo, las obstétricas directas aumentaron considerablemente. De acuerdo a la última semana epidemiológica que tenemos registrada, la semana epidemiológica 26, tenemos una información relevante de muertes maternas. A razón de mortalidad se calcula que es de un 30.5 defunciones por cada 100,000 nacidos estimados, lo que representa una disminución del 29% en la razón respecto a la misma semana epidemiológica del año anterior, esto es del 2022. La principal causa de defunción son enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio en un 16-17%, hemorragia obstétrica en un 14%, y lo que antes no teníamos registrado, pues COVID, con virus identificado, 7.7%. Las entidades de muerte materna en México, el Estado de México se lleva al primer lugar, 33, Chihuahua un 23, Chiapas 19, Puebla 19 y Veracruz con 19. En conjunto, nos suman ese 35% de las defunciones registradas. Para que nos demos una idea de cómo andamos en el 2012, en riesgo de muerte materna del 43, al 2022, un 30.5, mencionábamos la meta del milenio, deberíamos de andar en el 22, quiere decir que estamos todavía muy lejos de alcanzar nuestra meta. Defunciones maternas y razón de muerte materna por causa agrupada del 22, seguimos con problemas, enfermedad hipertensiva, hemorragia obstétrica y nuestro dichoso COVID 7.7 sigue contribuyendo a muertes maternas. Afortunadamente hoy en día al menos no tenemos registrados casos aquí en el estado por COVID. De este año al menos no tenemos alguna. Y así nos seguimos con las enfermedades que también se pueden agrupar abajo. Enfermedad del aparato respiratorio, nuestros abortos, complicaciones de embarazo, parto y puerperio, embolia, trauma, etc.
Esta es una gráfica nada más para ilustrar un poquito la razón de mortalidad materna por 100,000 nacimientos estimados. En México, 2007 al 2021, vemos una disminución, andamos en 33, casi 34%. ¿Qué es lo importante aquí en cuanto a una estrategia integral para acelerar la reducción de la mortalidad materna? Basada en un esquema de 3 demoras y un marco lógico. Cuando hablamos de mortalidad materna hablamos de una tercera demora. Esta es el retardo en recibir un tratamiento adecuado. 82%. Una segunda demora, un retardo en llegar al establecimiento adecuado, un 8%. Y la primera demora es el retardo en tomar la decisión de búsqueda y de atención en un 10%. La más importante que podemos trabajar aquí, y esto hablamos de un 25%, 4 de cada embarazo se pueden prevenir, planificación familiar, y esto nos va a disminuir un 25% de nuestras muertes. Cuando hablamos de la tercera demora, es un retardo en recibir la atención adecuada, es una óptima calidad a la atención médica. Esto es consolidar una red de atención para la urgencia obstétrica intersectorial. Esto es infraestructura adecuado en primero y segundo nivel. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Desarrollar competencias técnicas de nuestro personal, capacitación médica continua. La segunda demora es el retardo en llegar a un establecimiento adecuado, y eso estamos hablando de que todo mundo tenga un acceso, eliminando todo tipo de barreras para la atención. Universalizar la atención del embarazo, parto y puerperio va a eliminar esa barrera económica. ¿Qué nos toca acá? Garantizar medios de comunicación y transporte para la atención del embarazo, parto y puerperio. No sé si alguno ha tenido la curiosidad. Últimamente en los hospitales existen unos camiones violeta que llaman la atención, que tienen exclusividad y son de forma gratuita para mujeres, niños y niñas. Eso es que no hay ninguna situación por la cual nuestros pacientes no puedan transportarse de forma gratuita, y eso es entre los hospitales hasta lo más lejanino, que es el materno infantil allá por la 9ª, a las clínicas del seguro, etcétera. Esto quiere decir que se está garantizando los medios de comunicación de transporte para nuestros pacientes, no hay ningún pretexto para no acudir. En la primera demora hablamos de un retardo para tomar la decisión de buscar la atención. Aquí se tiene que hacer una reducción de igualdades para que la mujer pueda tomar la decisión de buscar atención. Aquí es garantizar la información oportuna, adecuada de la comunidad. Y lo que se tiene que hacer es fortalecer acciones de planificación familiar. Esta es la más importante. Todas son importantes, sin embargo, aquí es donde nosotros debemos de trabajar, y esto hablamos de disminuir un 25% en nuestras pacientes de muerte materna. Aquí a forma de pirámide son las estrategias eficaces para disminuir nuestra muerte materna. Si vemos en la plataforma o en la base de nuestra pirámide, la planificación familiar nos va a disminuir la fecundidad y disminuye hasta un 25% de muerte materna. La segunda tenemos la participación comunitaria, el empoderamiento de la mujer, el acceso, utilización de servicios, traslados, promoción de salud y detección de riesgos. La atención del parto por personal calificado, esto es médicos, enfermera, obstetras, parteras profesionales, gente calificada para atención de partos. La atención integral de emergencias, traslado oportuno, ambulancias, estabilización, estrategias efectivas, terapia intensiva en cada uno de los hospitales. Y por último, técnicas puntuales de alta eficacia. Contar con medicinas como la oxitocina para el tercer trabajo de fase de parto, antibióticos en las cesáreas, sulfato de magnesio, hidralazina, medicina para la hipertensión intravenosa, oral, etc. Y legrados seguros como la aspiración manual endouterina. Estas son unas estrategias eficaces para disminuir nuestra muerte materna. Esto nomás para correlacionar anticoncepción post-evento obstétrico y razón de muerte materna en Estados Unidos mexicanos. Esto quiere decir que mayor número de planificación familiar después de un evento obstétrico, ya sea después de un parto, un aborto, etc., se debe de utilizar algún método y nos va a disminuir de forma considerable nuestras muertes maternas. Está muy pequeño las imágenes, sin embargo, podemos ubicar a Baja California, estamos como en el lugar número 20. Las estrategias de segundo nivel, esto es nuestros hospitales de especialidad.
¿Qué es lo que se requiere para que podamos tener mejores resultados? Pues capacitación continua del personal, planificación familiar, activar, andar por lo menos en el 90%. De ahí hacia arriba podemos hablar de éxito, el riesgo de atención antes de embarazarse. La gran mayoría de nuestros pacientes llegan ya embarazadas. Atención prenatal adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra paciente reciba sus visitas al médico cada mes durante los primeros 7 meses, cada 15 días durante el 8º mes y cada semana durante el último mes. El triage es una unidad donde llega la paciente y se selecciona de acuerdo a un código como si fuese un semáforo, cuál es lo que urge inmediato, cuál es lo que puede esperar y cuál es lo que no es nada urgente. Y eso es personal capacitándolos, identificar bien nuestros códigos Mater, disminuir nuestro índice de cesáreas. Lo adecuado en hospitales de especialidades, de acuerdo a la OMS, es entre un 15 y 25% es la forma adecuada. Sin embargo, cada día hay más cesáreas. Lo más interesante que le toca a otro nivel, no nos toca a nosotros, sin embargo, lo adecuado es tener toda una infraestructura y recursos adecuados para poder ofertar nuestras mejores atenciones. En 2016, el 74% de nuestros pacientes fueron elevándose al 2017 el 78% y actualmente al 21%, que es lo último que tenemos en la anticoncepción post-evento obstétrico, andamos un 73%. Quiere decir que todavía estamos muy bajos, sin embargo, estamos haciendo todo lo mejor posible de acuerdo a lo que nos toca. Sí, proporción de cesáreas, partos. Mencionábamos que lo adecuado es andar entre el 15 y 25%. Sin embargo, esa elevación se deriva de que aquí no existe tercer nivel de atención y aquí en Baja California, o por lo menos en el área de Mexicali, recibimos atención o hacemos esa universalización de servicios de salud con derivaciones de nuestro estado vecino adjudicado a Mexicali, que es San Luis Río Colorado, el cual nos ha incrementado el número de cesáreas. Esto es algo que debemos de quedarnos muy importante con él, el famoso o dichoso triage obstétrico, en el cual identifica ahí el riesgo inmediato que hay que atender, uno potencial o cual puede esperar un poco, de acuerdo al semáforo. Idealmente así deberían de estar todos nuestros hospitales del estado, del país y del mundo, monitores para frecuencia cardíaca, que una paciente llegue desde que está en trabajo de parto, estar vigilada todo el tiempo. Arriba podemos observar ahí monitores de la paciente, una estación semicircular donde una enfermera puede estar observando en forma directa a todas las pacientes de enfrente y estar vigilando todos los monitores. Es lo que idealmente deberíamos tener en todo el estado. Banco de sangre bien importante, plasma, hemoderivados, va a ser la diferencia en nuestras pacientes y en nuestra seguridad con la cual podemos salir adelante en caso de presentarse una hemorragia. Capacitación de nuestros pacientes. Lo ideal es que todos los ginecólogos tuviésemos en los hospitales en su especialidad 85% con soporte avanzado de obstetricia, ACLS, BCLS, esos son de enfermería, cursos de higalura hipogástricas, capacitación periódica continua. Y guías de la práctica clínica para irnos apegados a lo que debemos de estar haciendo. Distribución de servicios críticos y capacitación. Bien importante recordar esta Ley General de Salud, artículo 61, atención de emergencia obstétrica, independientemente de la derechohabiencia. Podemos observar que todos somos una sola institución. No debería haber ningún inconveniente para atender cualquier paciente, tenga o no derechohabiencia. Bueno, algunas de las otras situaciones que podemos hacer en nuestro hospital, un poquito de alta especialidad, capacitación y hacer cirugía de mínima invasión también nos va a ayudar. La morbilidad en pacientes en estado crítico, COVID-19, preeclampsia severa, eclampsia, síndromes de HELP, hemorragia, sepsis, cardiopatía y embarazo, coagulación intravascular diseminada, cetoacidosis diabética y embarazo, leucemia, tumor cerebral, nuestra famosa echilicosis y cáncer gástrico. Nos toman un total de pacientes con morbilidad en estado crítico. Morbilidad en Hospital Mexicali, los casos más sobresalientes: eclampsia, esto es convulsiones en el embarazo, síndrome de HELP,
del 12 al 24% de mortalidad, hemorragia, hipertensión pulmonar, una mortalidad del 30 al 50%, hemorragia cerebral, 30 al 50%, tumor cerebral y COVID-19. Pacientes que tuvimos del 2011 al 2022 de causas indirectas, podemos ver ahí la leucemia promielocítica aguda, importada de Sonora, del 2012, 3 pacientes, una paciente con lupus, muerte materna indirecta, muerte cerebral secundaria aneurisma cerebral, roto, también de Sonora, y sepsis severa directa. 2013, una paciente con eclampsia y edema de pulmón, esa sí fue de forma directa. 2014 no hubo pacientes, 2015 ninguna paciente murió. 2016 2 pacientes, hemorragia y sepsis, esas sí son directas. 2017 una paciente con anemia hemolítica, esta indirecta también de Sonora. 2018 2 pacientes, una con eclampsia directa, una hipertensión pulmonar severa, también indirecta, ambas de Sonora. 2019 no hubo mortalidad por fortuna. 2020 2 pacientes indirectas, esto es nuestro COVID, que ya lo teníamos presente, únicamente 2 pacientes. 2021 2 pacientes, una por accidente vascular cerebral y una más de COVID. En el 2022 nada más una que es no relacionada con embarazo, fue un cáncer gástrico y embarazo. Esto es 15 pacientes, 11 en Baja California en 12 años. Esto nos deja por 55,000 nacidos vivos aproximadamente que tenemos registrados. En riesgo de muerte materna 18. La meta del milenio 18, al menos aquí en este hospital, sí se está cumpliendo la meta. Este es un caso reportado en Australia. La mujer que defiende, defensora de los partos en casa, mientras daba a luz a su hija, fallece en su hogar. La defensora de los partos en el hogar, Carolina Logan, ha fallecido mientras daba a luz a su hija en casa. Esto se informa en el diario australiano. Sin embargo, podemos ver, somos o queremos hacer cosas que no se deben de hacer, por eso debemos de atendernos todos los partos cesáreas en áreas hospitalarias con gente altamente capacitada. Ya debería estar proscrito los partos en casa, no deberían de existir. Sin embargo, ahí tenemos a la mujer que defendía los partos, desafortunadamente falleció. En conclusión, debemos realizar detecciones de riesgo preconcepcional, planificación familiar para disminuir un 25% aproximadamente, disminuir nuestro índice de cesáreas, llevar control prenatal adecuado, atención de nuestro personal y de evento obstétrico oportuno, capacitación, envío oportuno, infraestructura, equipamiento y técnica de medicamentos altamente efectivo, es lo que nos va a hacer la diferencia en nuestros resultados de muerte materna y disminuir los riesgos moro y mortalidad. Bien importante, hay una ley de violencia obstétrica, es un objetivo de la Comego, atajar leyes que penalizan la intervención médica científicamente validada y oficialmente normada y fomentar un cambio las que se enfocan en la mala práctica. Debemos estar apegados a lo que marca las líneas o los lineamientos que ya están normados todo. Hospital Materno Infantil, estos son los datos que nos hicieron favor de proporcionar y muchas gracias por el día de hoy.